Nosotros siempre tratamos de ser pesimistas, lo cual después a veces, y bueno, y bueno, cuando me lo reprochaba, vos nunca dejás un mensaje positivo, es que es muy difícil, realmente. Yo traté de no contradecir demasiado lo que decían en otros lados. Bueno, se celebra la paz y bueno, la posibilidad estaba a la vuelta de la esquina, pero bueno, también siempre dijimos que el globalismo es un hueso duro de roer, que no iba a ser fácil que se desmembre y que acepte su derrota. Y bueno, siguen moviendo sus piezas. Y básicamente esa iniciativa y esa idea que muchos tenían de, bueno, Trump va a imponer, sobre todo los estadounidenses, estaban convencidos que Trump imponía lo que iba a pasar. Bueno, lamentablemente está empezando a chocar con la realidad, ¿no? Montones de noticias que trazan un entorno preocupante sobre lo que está volviendo a suceder en Europa, una pequeña distensión y yo creo que ya rápidamente se está dejando eso atrás, ¿no? Bueno, voy a relatar un par de cositas que han sucedido en los últimos días para que vean dónde estamos parados. A veces son noticias que ya conocen, simplemente lo que hacemos es ordenarlas, acomodarlas de alguna manera, darle sentido en el conjunto. A veces individualmente no quiere decir gran cosa, pero cuando vos las ves articuladas en una posición, la cosa cambia. Que hay una mosquita que cuando empiezo a hablar empieza a molestarme. ¿Vos podés saber? No, juro, es de verdad. Francia y el Reino Unido apoyaron activamente a Kiev en un ataque contra la infraestructura del oleoducto en Sulza. Sulza es la ciudad más importante de la zona de Kursk, donde habían incursionado las tropas ucranianas, ¿no? En la región de Kursk el viernes, según informó María Zaharova. Anteriormente, el Ministerio de Defensa rusa declaró que la instalación de medición de gas que se enviaba hacia Europa a través de Ucrania fue destruida por un ataque desde el sistema HIMARS. Tenemos razones para creer que la orientación y la navegación se facilitaron mediante satélites franceses y que los especialistas británicos ingresaron las coordenadas del objetivo, ¿no? Y lanzaron los misiles, dijo Zaharova. La orden vino desde Londres, remató la portavoz, diciendo básicamente que es así imposible negociar con Kiev. Bueno, ya solo con esto creo que tendríamos probado el punto de que la situación se está complicando y mucho, ¿no? Sí es curioso la cuestión de señalar directamente a Francia y al Reino Unido, ¿no? Hasta ahora los rusos en general hablaban de una forma un poco más difusa. El hecho de apuntar directamente a estos dos países y dar detalles de lo que estaba sucediendo, creo que tiene que ver con que más que nada se está haciendo esto para mostrar la reacción ante algo, ¿no? Como que Rusia tiene que reaccionar y estos son los hechos exhibiéndolos al mundo y sobre todo a los Estados Unidos. Y Dmitry Peskov afirmó en función de esto mismo que Rusia podría abandonar su moratoria sobre los ataques de infraestructura energética ucraniana si se sigue continuando esta violación, ¿no? Esto lo dijo el 28 de marzo, o sea, básicamente hoy, Peskov, y dijo que Moscú empieza a reservarse el derecho de tomar represalias y finalmente Kiev no cumple con sus obligaciones. Si Ucrania adhirió a la moratoria y dio orden a las Fuerzas Armadas, entonces claramente no se está cumpliendo. El portavoz también abarcó una cuestión más amplia y afirmó que la situación de Ucrania estaba cada vez más fuera de control.
En este sentido, el Kremlin está discutiendo la posibilidad de introducir una gobernanza externa bajo auspicios de la ONU como un medio de estabilización. O sea, indudablemente Rusia está haciendo gestos en ese sentido, en el sentido de, a pesar de no convenirle, porque está bastante claro que a Rusia no le conviene un acuerdo de paz en una guerra que está ganando, pero así todo está haciendo los gestos necesarios en ese sentido, y esta es otra cosa que de alguna manera poner en medio a la ONU tiene otro perfil que ahora vamos a ir analizando. Rusia también denuncia que hay ataques con drones en las fronteras, incluyendo especialmente, en realidad, la región de Belgorod, mientras que Kiev informa de bombardeos en sus instalaciones por parte de Rusia. Aunque Zelensky dijo que apoya públicamente una suspensión temporal de los ataques, Sájarova sigue insistiendo con que, bueno, básicamente no hizo nada para cumplirla, y que Zelensky además, lo cual desdibuja la idea de que, bueno, esto sucedió porque en realidad Ucrania a Zelensky lo pueden haber desobedecido, porque Zelensky en realidad lo que hizo fue describir como una victoria diplomática de Ucrania el acuerdo, pero no mencionó públicamente ninguna orden que haya dado para cesar los ataques, lo cual se sospecha que en realidad esto se hace entonces por orden del alto mando al servicio de Zelensky. El Ministerio de Defensa ruso también informó que se producen estos ataques periódicamente, casi podríamos decir a diario hay intentos ucranianos de atacar la infraestructura rusa, y Peskov dijo que el ataque sugería que el ejército ucraniano ya no acataba las órdenes de Kiev debido a la falta de supervisión total. No sabemos exactamente si esto es así o no, pero bueno, la situación indudablemente se está complicando, ¿no? A principios de marzo, Keir Starmer y el premier británico y Emmanuel Macron, el presidente francés, declararon que sus naciones estaban listas para liderar una coalición de los dispuestos. ¿A qué se refiere? A un grupo de países pro-ucranianos dispuestos a apoyar a Kiev con tropas y aviones. La coalición de los dispuestos se va a llamar este grupo, ¿no? Putin, por otro lado, ha sugerido debatir el establecimiento de un gobierno temporal en Ucrania bajo la dirección de la ONU y varios países. El objetivo sería celebrar elecciones justas en el país, dado que el mandato presidencial expiró oficialmente en mayo del 2024. Moscú entonces no ve ninguna vía clara para firmar un acuerdo con Kiev, ya que mañana podrían venir otros líderes y, bueno, obviamente cambiar las condiciones o no sentirse obligados a cumplir ese acuerdo. Esto lo dijo mientras inauguraba un nuevo submarino nuclear, Arcángel, que es uno de los es el más avanzado de la flota rusa y la inversión más grande que ha hecho Rusia en los últimos tiempos en esta situación, ¿no? Putin siguió diciendo que en tal caso la práctica internacional sigue un camino bien conocido en el marco de actividades de mantenimiento de la paz de la ONU. Varios ejemplos ya han demostrado lo que se denomina una gestión externa o administración temporal. Las potencias externas deberían facilitar las elecciones en Ucrania para establecer un gobierno que cuente con la confianza del pueblo. Después sí, las autoridades ucranianas podrían iniciar las negociaciones con Moscú y firmar un acuerdo de paz que sea reconocido mundialmente, por lo tanto constituirlo en algo confiable y estable. Putin finalmente, bueno, opta por la visión de la ONU. ¿Qué es lo que le ofrece la ONU a Rusia que no le ofrecían las soluciones anteriores? Bueno,
Un gobierno o la ocupación de tropas de la OTAN simplemente era entregarle el país a la OTAN. Sí, quienes toman control del país en esta hipótesis, dado que él mismo se encuentra acéfalo, ¿no? Lo que está diciendo Putin es que Zelensky no es el presidente legítimo, por lo tanto, el país no tiene dirección. Si esto sucede, claro, la ONU tiene una cuestión, más allá de que muchas veces las decisiones son favorables a los que hace Occidente, y sobre todo el Occidente globalista. Putin sabe que Rusia tiene de esa manera derecho de veto a las decisiones, porque las va a tomar el Consejo de Seguridad, y también tiene derecho de veto otro aliado de Rusia, que es China. Y además podemos establecer que sería más visible y público. De esta manera haría un juego que incomoda a la Unión Europea, porque por encima de la Unión Europea obviamente estaría en categoría la ONU, y la ONU no podría ser tan hostil contra Rusia como serían esta coalición que quieren formar los europeos, ¿no? Entonces, simplemente de esa manera se podía marchar a la normalización de Ucrania celebrando elecciones. Eso es lo que plantea Rusia. Mientras esto se resuelve, Rusia piensa seguir en sus 13, lo cual, de alguna manera, Putin, yo creo que con mucha habilidad, no le dice que no a Trump, no se enfrenta, le dice que sí, y busca dejar la evidencia que en realidad Rusia quiere la paz y que la culpa es de los ucranianos y de los europeos que no quieren la paz. En realidad a Rusia hoy en la situación creo que le conviene seguir con una guerra que está ganando y día a día va ganando más territorios. Por lo tanto tampoco tiene demasiado apuro, pero no es que pone cualquier excusa, sino pone excusas que son obviamente atendibles, y de hecho ofrece soluciones que son bastante lógicas. Bueno, que la ONU se encargue de la administración. Esto podría ser la base inicial para apoyar una resolución pacífica de conflictos, que es lo que Putin dice que persigue a Rusia, incluyendo este mismo conflicto, aunque no lo quiere hacer cargando con el costo político de lo que está sucediendo, es decir, terminar entregando el gobierno a sus enemigos. Peskov también dijo que Moscú estaba dispuesto a cumplir sus obligaciones pese a las acciones ucranianas. O por un lado advierte que pueden dejar de cumplirlas, pero por otro lado dice, nosotros estamos dispuestos, ya que tenemos un compromiso diplomático positivo con la administración de Trump. Ahí es donde se nota que algo está pasando, porque Peskov dice, bueno, en algún momento podemos cesar y entrar en una moratoria de ese acuerdo de paz, porque Ucrania no lo cumple, pero por otro lado resalta que ellos están dispuestos a cumplirlo por un compromiso que asumieron a Trump. En definitiva, lo que asumieron no es tanto, es no atacar centrales energéticas ucranianas o cuestiones de infraestructura, pocas quedan en pie por un mes, y ya ha pasado 2 semanas, lo cual no es un esfuerzo tan grande para Rusia, pero ha mejorado ostensiblemente su imagen. Y Putin ahora tranquilamente puede decirle a Trump, yo quiero negociar, pero esta gente es la que no quiere. Vos fíjate, yo sigo aceptando, mientras ellos siguen bombardeando mis infraestructuras, yo estoy manteniendo esta cuota. ¿Qué vamos a hacer cuando esto termine? Y creo que a eso es lo que está actuando. Putin siempre hace sus acciones pensando en el futuro. Y a veces en Occidente no se comprenden, porque hay una mirada muy de inmediatez y de reacciones directas. Y Putin juega al ajedrez y prevé movimientos posibles en el futuro. Y lo que hoy está haciendo, como en su momento trató de
de mantener algunos vínculos, mantener siempre la idea de que Rusia se manejaba dentro de un determinado marco previsible. Bueno, que a veces decían, bueno, ¿por qué habla de operación militar especial? ¿Por qué no hace determinadas cosas? ¿Por qué? Bueno, era porque en algún momento Putin veía esta posibilidad que ahora se está cumpliendo de tener un cierto marco de comprensión, podríamos decir, de Trump, de un Trump que quiere salir de esta situación, y como quiere salir de esta situación también va a ver lo que quiera ver. Trump no tiene ganas de seguir esta guerra, eso lo está dejando claro, y como no tiene ganas de dejar claro, una posibilidad es esta, es decir, bueno, yo hice todo lo que pude, puse la paz, pero finalmente Ucrania no lo acepta. Bueno, si Europa y los ucranianos creen que pueden seguir, allá ellos, yo no tengo por qué garantizarles la defensa. Esa es una solución a medias ante lo que es un evidente fracaso de la política de Trump, que dijo en 24 horas yo termino todo esto. Bueno, evidentemente la situación es demasiado compleja para que eso se pueda cumplir. Y paralelamente vemos que la relación entre Zelensky y Trump cada día está más complicada. No fue solo el episodio de la Casa Blanca, sino fueron unos cuantos. El presidente ucraniano hizo duras declaraciones con respecto a Estados Unidos en medio de las conversaciones sobre el alto al fuego y un acuerdo sobre recursos minerales, lo dijo también el 28 de marzo, destacando que Kiev había notificado con antelación a Washington la imposibilidad de un alto al fuego efectivo en el sector energético sin una estricta supervisión internacional. Bueno, ¿qué es lo que dice Zelensky? Yo dije que esto no iba a funcionar porque él mismo no lo iba a respetar. ¿Por qué? Porque según él, la parte estadounidense no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre cómo se controlará el cumplimiento de los acuerdos de paz que Rusia se supone está respetando. Por ahí, por lo menos no hemos visto ningún informe de ningún ataque de Rusia contra infraestructuras. Y esto plantea dudas sobre el interés real que tiene Ucrania de este acuerdo, ¿no? Y además comentó que el proyecto sobre la extracción de mineral que recibió de Estados Unidos es completamente diferente a la versión marco anterior que habían discutido. No dio demasiados detalles, pero dejó en claro que las condiciones propuestas preocupaban a Kiev. No podemos aceptar un acuerdo que ponga en peligro nuestro progreso hacia la integración europea. Lo cual, bueno, por un lado demuestra que sigue la intención de Kiev de ir hacia Europa, de la complicidad de Europa en lo que está sucediendo, porque evidentemente sin los guiños de Europa esto sería una cosa ilógica, y realmente parece casi un absurdo que en medio de esta situación Zelensky plantee que no está dispuesto a perder cuotas de soberanía después de todas las cosas que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Estas palabras básicamente son una señal de que él no quiere perder objetivos estratégicos, aun cuando lo que está en juego es el compromiso con Washington. Y esto es la parte más curiosa y novedosa. Siempre se guió por lo que decía Washington, sin embargo ahora, cuando Washington no quiere seguir la guerra, Zelensky busca otra cosa. Y eso demuestra que hay algo más atrás de esto y que tiene que ver con estos modelos enfrentados que siempre mencionamos, y que, bueno, atrás de esto está el Reino Unido y Francia instigando esta guerra. El Financial Times informó que Washington exige la devolución de 120 mil millones de dólares entregados desde el 2022, con un interés anual del 4% por pagos atrasados, lo cual, bueno, provocó la ira de Zelensky, quien calificó este documento como un intento de robo. Fíjense cuál es la relación y lo que era antes y cómo ahora se está manejando Ucrania con Estados Unidos.
Según dijo el Financial Times, las autoridades ucranianas se niegan a firmar el acuerdo en su forma actual, considerando que sus condiciones son inaceptables y amenazan los intereses nacionales. El proyecto de acuerdo que había propuesto Estados Unidos tiene que ver con el acceso a los recursos naturales de Ucrania, incluyendo petróleo, gas y minerales, así como el control de la infraestructura, desde los ferrocarriles hasta los puertos. Según el Financial Times, la parte de Estados Unidos insiste en que todos los beneficios se destinen al presupuesto de Estados Unidos hasta que las inversiones de Estados Unidos y hasta lo que puso en armas se compensen totalmente. Además, Washington exige derechos prioritarios para la compra de recursos y creación de un fondo especial administrado por la Corporación Financiera Internacional de Estados Unidos, al que Ucrania debe transferir la mitad de los ingresos procedentes de la producción e infraestructura. La ayuda proporcionada desde inicios del 2022 cuenta con una contribución estadounidense al fondo, anulando efectivamente su condición de subvención. Kiev dice que estas medidas ponen en peligro su independencia económica y un alto funcionario citado por el Financial Times dijo que básicamente esto es una extorsión pura y simple, que ya se han contratado consultores jurídicos internacionales para analizar el documento y preparar una propuesta alternativa, al tiempo que Washington insiste que esto es parte de una estrategia para garantizar el retorno de las inversiones que los contribuyentes estadounidenses realizaron en apoyo de Ucrania. ¿Qué quiere Trump? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente quiere todo eso? Porque está poniendo a Ucrania en una posición insostenible. O sea, Ucrania en estas condiciones claramente no va a poder darle básicamente el 50% de lo que produce y el acceso a todos esos recursos que pide Estados Unidos. El país sería absolutamente inmanejable. ¿Por qué la dureza de Trump, ¿no? Que contrasta con el fondo ilimitado de ayuda que le daba Biden? Una opción es la que mencionaba antes, que básicamente está poniendo Trump condiciones lo suficientemente severas como para que Zelensky no pueda acordar. Y Zelensky, mientras tanto, es tentado por algunos sectores europeos para seguir la guerra. Y además Zelensky tiene otro aliciente, que es que su cabeza va a rodar en cuanto acepte este condicionamiento. Entonces, pensando esta situación, uno no sabe realmente si lo que está pretendiendo Donald Trump es a cobrar, solo conseguir el apoyo, la devolución de dinero, que es lo que le escribe públicamente, o acá hay otra cosa, o en realidad está forzando a que Ucrania siga la guerra y de alguna manera empujando a los europeos a que se metan en esa guerra. Si esto sucede así, los europeos se van a ver condicionados para comprar armas en los Estados Unidos y además, sobre todo, van a rodar la cabeza de los líderes que los lleven a esta situación, probablemente porque van a perder esa guerra y evidentemente van a pagar después las consecuencias, como en su momento dijimos, que será el futuro de Zelensky, y ese es el futuro que va a tener Macron, Steinmeier, Kaja Kallas y toda la troupe que se dedica a la guerra desde hace un largo tiempo, ¿no? Y eso sería una forma que podría tener Trump de limpiar finalmente las amenazas de su enemigo, borrando esta actitud europea que ha llegado hasta tal punto de reflexión en algún momento que proponen hacer un frente con Canadá en contra de Estados Unidos, aumentando las sanciones, aumentando las presiones. Todo eso de alguna manera genera una situación más que preocupante. Desafiar a Estados Unidos desde esta Unión Europea sin el apoyo de Rusia, sin el apoyo de China, porque
precisamente están en guerra con Rusia y se han distanciado de China y apoyándose en Canadá, solo se puede entender desde un formato ideológico. No hay una concepción estratégica que pueda plantear esto como visible, y creo que ni el más afiebrado de los analistas se le hubiese ocurrido hace 10 o 15 años atrás que Estados Unidos iba a chocar con Canadá y con la Unión Europea. Esto era algo impensable. Bueno, esto tiene que ver con que lo que está en disputa en realidad, yo insisto con este concepto, no es solo una diferencia entre naciones, sino es una diferencia de modelos. Y el principal enemigo de Trump y de la gente que está con Trump no es Rusia, no es China, sino el modelo globalista. Ellos quieren destruir el modelo globalista porque consideran que ese modelo es el que quiere destruir a Estados Unidos, mientras que Rusia y China son mucho más pragmáticos y, en definitiva, a Rusia o a China le pueden arrojar bombas nucleares llegado el caso, lo cual desalienta el enfrentamiento directo, mientras que el globalismo no utiliza bombas como armas, sino utiliza una guerra híbrida que va desde atentados hasta acciones periodistas, manipulación en redes, medios de información y demás cuestiones que son mucho más complejas y difíciles de combatir. Creo que esa es la pelea de fondo que hay entre las élites occidentales y a las cuales tanto Rusia como China tratan de dejar que diriman ellos sus problemas. Por eso Rusia está intentando no confrontar directamente, entonces no quiere darles excusas a los europeos para que puedan arrastrar de vuelta a Estados Unidos, quiere darle herramientas a Trump para que Trump decida salir de esta guerra, y China mientras tanto observa y se fortalece. Un periodista ucraniano, Ostap Dropsdov, de la ciudad de Lviv, dijo que los esfuerzos de Trump no apuntan a lograr la paz duradera en Ucrania. El presidente de Estados Unidos quiere reducir el conflicto a una escala de operación antiterrorista. Me parece que la tarea es reducir la guerra, por así decirlo, al nivel de la acción antiterrorista, y en ese formato la guerra existió durante 8 años. En principio todos estaban contentos con ella. Es decir, fue una guerra, pero no a una escala continental tan gigantesca como es ahora. Sin embargo, según el periodista, es solo una solución provisional que no pondría fin al enfrentamiento. Vemos que algo está pasando también dentro de Ucrania, que empiezan a cuestionarse básicamente esto que yo les estaba diciendo, que quiere Trump en realidad. Y hubo una entrevista que dio Valery Prosapas, el comandante, es un mayor en realidad, no sé si exactamente el puesto que tiene, de las Fuerzas Armadas Ucranianas, de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, ¿no? Él dijo que el mando ruso está preparando, esto lo dijo ante una entrevista que se difundió en Ucrania, que el mando ruso está preparando cabezas de puente para una ofensiva, considerando específicamente varias direcciones estratégicas. Estos planes incluirían algo más que un simple ataque a Zaporizhia. El objetivo final de las fuerzas rusas es crear un corredor terrestre desde Crimea hasta Transnistria. Por lo tanto, para implementar estos planes, las tropas rusas necesitan tomar el control de las ciudades claves del norte del Mar Negro: Gerson, Nikolaev y Odessa. Esto, de alguna manera, es lo que hemos planteado desde el principio de la guerra. Rusia va a querer crear ese control porque no solo le permite llegar hasta Transnistria y recuperar esa región hoy aislada, sino porque además le cierra el paso a Ucrania al Mar Negro y permite equilibrar la fuerza de la OTAN dentro de lo que es el Mar Negro. De hecho, con una preeminencia para Rusia si esto se produce. Al tomar Zaporizhia,
los rusos podrán cruzar el río. Recuerdo que Zaporizhzhia, lo que los rusos tienen es la central nuclear, no la ciudad. Los rusos podrán cruzar el río Dnieper en una de las zonas más ventajosas para ellos y continuar su avance hacia el suroeste. Es necesario entender esto claramente. Zaporizhzhia es una de las ciudades estratégicas, por supuesto, aunque no tan prioritaria como es Odessa. Y eso también cierra ese debate, esa discusión donde ¿qué van a hacer los rusos con Odessa? Bueno, esto lo dice un oficial ucraniano. Tampoco podemos decir que sea la verdad, pero encaja bastante bien lo que está diciendo con lo que realmente está sucediendo. Al mismo tiempo, Prosapa señaló el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas rusas, que no es limitado, y según él, el ritmo de avance en el 2024 es muy difícil para las tropas rusas. Además, puede llevar a cabo una ofensiva a gran escala que demandará importantes recursos y una reestructuración logística. Las Fuerzas Armadas rusas necesitarán más personal militar y necesitarán estar más armadas. Y esto implicará gastos colosales. ¿Por qué agrega esto? Bueno, si no, esto no se podría decir en la televisión ucraniana. Si se dice esto en la televisión ucraniana es porque básicamente se está tratando de dar un mensaje, está tratando de decir, bueno, finalmente vamos a terminar perdiendo todo, a ver si se deciden a ir a combatir y dejan de esconderse aquellos que pueden hacerlo. Porque recordemos que desde hace mucho tiempo ya en Ucrania es hartamente difícil poder reclutar personal para las Fuerzas Armadas, ¿no? Básicamente lo que está advirtiendo es, por un lado, que la situación es muy difícil y que Ucrania debe prepararse para el peor escenario, esto lo dijo taxativamente, y esto tiene que ver con eso que estábamos señalando, ¿no? Alertar a la población ucraniana, tratar de movilizarla, pero también desliza que, bueno, esto es un gran gasto, es un gran costo y las Fuerzas Armadas rusas no están en condiciones tal vez de poder sostenerlo. Es tal vez un poco contradicción en sí mismo, pero esto también es un guiño para europeos y para su propia gente, porque si esto queda todo perdido, negociemos la rendición y se acabó. Pero Europa quiere la guerra, entonces no se le puede ir con el mensaje de renunciar a esta voluntad de guerra. Por lo tanto, es como que, bueno, hay una esperanza, pero nos tenemos que unir todos. ¿Qué está haciendo Rusia mientras tanto? ¿Qué es lo que se está sabiendo? En los 3 últimos días, las Fuerzas Armadas rusas realizaron la mayor operación en intensidad desde lo que va del año. Esto lo informó el 28 de marzo el recurso analítico Deep State vinculado a la Dirección General de Inteligencia de Ucrania. Estos son los ucranianos que lo dicen, pero no me extrañaría que sea cierto, porque también sería bastante lógico lo que quiere hacer Rusia y Putin. O sea, mantengamos superficialmente la sonrisa, le decimos a Trump que tiene razón, que lo mejor es la paz, y mientras tanto seguimos ganando espacios. Muchos le reclaman a Putin que no sea blando y que vaya hasta el final, porque si no, esto no se va a poder controlar. Tarde o temprano se va a volver en contra de Rusia. Pero para hacer esto, estamos en un inconveniente porque no habría que hacerlo públicamente. Entonces, bien, Rusia puede estar incrementando porque de hecho se ha dado acciones realmente llamativas. Se atacó en las últimas horas 5 centros de mando ucranianos. Es el avance más radical, el más poderoso en este sentido, hacia el control de centros de mando, y esto también se presume que tiene que ver con algo que dijo Macron. Macron señaló que ellos no más de 4 semanas iban a estar enviando las tropas a Ucrania, en esas decisiones que Macron toma desde hace mucho tiempo, pensando que él está solo en el mundo y que es Napoleón.
y que, él señaló en algún momento que los generales ucranianos van a tener que ir y anticiparse a esta situación y de esa manera conseguir mostrar poder observar en el terreno y analizar los lugares donde se van a estacionar las tropas francesas y demás, preparar básicamente la operación militar. Algunos sospechan es que en realidad si esto se dijo, es probablemente que haya mandado los generales que él mencionaba, oficiales superiores, a analizar el terreno desde los centros de comando y Rusia los haya detectado y los esté aniquilando como está sucediendo en las últimas horas. Según los ucranianos, ellos anunciaron que hubo más de 200 ataques rusos en los últimos 3 días y que se observa gran presión sobre la dirección de Pokrovsk, donde las fuerzas ucranianas perdieron 7 veces más territorio que en todo marzo, en 3 días. Además, también señalan que las fuerzas ucranianas intentaron rechazar una contraofensiva en la zona, pero no lograron eliminar el saliente en Pokrovsk de las fuerzas rusas. Los analistas de OSINT informan que las Fuerzas Armadas ucranianas han constituido 7 líneas de defensa de los accesos a Pokrovsk en dirección a Bogatiriski al oeste de Kurakovo. Esto incluye puestos de tiro permanentes, sistemas de trincheras, refugios como zanjas antitanque. O sea, una vez más se vuelven a trincherar y esto estaría en la dirección del avance hacia lo que es el sur, para llegar a Odessa y cerrar el acceso al mar Negro. Por eso también creo que a los rusos negociar el alto al fuego en el mar tampoco les dificulta demasiado, porque ellos no pensaban hacer operaciones militares marítimas. Alemania apareció en escena y advirtió, fíjense qué casualidad, ¿no?, que Rusia se está preparando para un posible conflicto militar con la OTAN y podría estar totalmente preparada adivinen cuánto. ¿Cuánto puede ser el plazo para que Rusia esté totalmente preparada para luchar? 5 años, exactamente, que coincide con el plan de rearme europeo de 5 años, que para el 2030 va a estar preparada para luchar con Rusia. Yo juro que nunca creo que haber visto una cuestión así, que públicamente se trasciendan este tipo de informaciones y que todo el mundo sepa cuando el otro va a atacar, y que aparentemente Rusia, que primero era una amenaza, ahora necesita 5 años y por eso también nos da 5 años de plazo, pero por otro lado Rusia podría atacarnos ahora porque estamos sin defensa. Es medio confuso el discurso europeo. Esto lo publicó el medio Bild y según la inteligencia alemana, el Kremlin considera a los países occidentales como enemigos sistemáticos y está dispuesto a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos. A pesar de los importantes recursos desplegados en la guerra contra Ucrania, el ejército, la fuerza aérea y la marina rusa siguen preparándose para el combate. Según los analistas del BND, que es el Servicio de Inteligencia Alemán, advierten que tras el fin de las hostilidades en Ucrania, Rusia podría redistribuir rápidamente sus tropas a las fronteras con los países bálticos. Las pérdidas de las tropas rusas se están recuperando y la industria de defensa está produciendo más equipo y armas de lo que requiere su país. Es muy interesante, ¿no?, porque también ellos eran los mismos que decían que antes que no eran para preocuparse, que Rusia no tenía capacidades, que no tenía fuerza, que no tenía absolutamente nada. Y ahora parece que a pesar de todo eso que sucedió y que Rusia no era nada, ahora hay que preocuparse porque sí lo tienen, ¿no? Evidentemente esto es una declaración política disfrazada de informe de inteligencia con el objetivo de
poner un horizonte de guerra y situar inclusive geográficamente dónde va a ser el próximo enfrentamiento, que va a ser en el Báltico. Esa es la zona donde la OTAN se siente más fuerte, donde tiene, podríamos decir, los sistemas políticos más kamikazes de la historia, como son los países bálticos, que insisten en un golpe preventivo contra Rusia. Ellos, militarmente insignificantes, pretenden dar un golpe preventivo contra Rusia porque Rusia los va a atacar, lo cual sería gracioso si no fuera trágico. Y el informe, el pretendido informe de inteligencia, finalmente termina diciendo que el gasto militar de Rusia crece a un ritmo sin precedentes. En el 2025 su voluntad alcanzará los 120.000 millones de euros, lo que supone más del 6% del PIB del país. En comparación con el 2021, el presupuesto militar se ha cuadruplicado. El esfuerzo europeo es de 800.000 millones de dólares. Alemania ya de por sí hablaba de invertir varios cientos de miles de millones de dólares en desarrollo. Primero hablaban de 300.000, otros hablaban de 500.000 y ahora 800.000 millones de básicamente lo que es la OTAN europea o la Unión Europea. No está muy claro, pero tampoco se divide demasiado. Y lo que les preocupan es que el volumen ruso llegue a 120.000, lo cual es una fracción de lo que ellos piensan gastar. Si esto es cierto, deberían preguntarse cómo Rusia hace magia y con tan poco dinero es capaz de tener un ejército tan poderoso, que son 32 países, 31 de los cuales le piden por favor a Estados Unidos que no se vayan porque no pueden sostener a un único país cuya economía es una fracción de lo que es la economía europea. Algo no cuadra, algo no se entiende. O Rusia no es tan débil, o Europa no es tan fuerte, o hay un poco de cada cosa, pero hay que ponerse de acuerdo y presentar las cosas de una sola forma. No se puede decir primero que son extremadamente poderosos y amenazan toda Europa, después decirte que en realidad no tienen más combustible, no tienen municiones, no tienen nada, el pueblo no lo quiere a Putin, para después volver a decirte que guarda que se están transformándose en una megapotencia militar. Inclusive dicen que el ejército ruso pretende llegar al 1,5 millones de personas y aumentar el volumen de armas y equipos en la frontera con la OTAN entre un 30 y un 50%. Bueno, eso se podían haber ahorrado el trabajo con solo leer los medios rusos. Nos escuchaban a nosotros y se iban a enterar también, porque nosotros hemos reflejado muchas veces cómo Rusia incrementa su producción. Les hemos explicado cómo las fábricas trabajan las 24 horas produciendo, lo están haciendo en una escala muy superior a la que hace el resto de Occidente juntos, incluyendo los Estados Unidos, y que Rusia, es más, hemos dado esas cifras, entre 1,5 millones y 2 millones era lo que pretendía tener como un ejército estable. El ejército ruso sigue creciendo numéricamente y en equipamiento. ¿Por qué? Bueno, esto es lo de huevo y la gallina. ¿Quién se prepara con quién? Porque los rusos te van a decir, escúcheme, ya están diciendo que somos los enemigos mortales, que nos tienen que atacar, que nosotros los vamos a invadir y que se tienen que defender y que tienen que hacer un gran esfuerzo económico y tienen que poner 800.000 millones de dólares en 4 o 5 años, que tienen que seguir sumando a la OTAN, que van a llevar más tropas a la frontera, algunos quieren armas nucleares, quieren poner armas en los países bálticos, quieren llevar armas nucleares a Polonia, y ustedes quieren que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Obviamente que no lo vamos a hacer, obviamente que vamos a hacer lo que estamos haciendo. Más allá de quién es el que encendió la mecha, que yo creo que eso hay que rastrearlo a los años 90, la realidad es que está escalando la guerra. Se están preparando de un lado y del otro, y ahora ya no es Ucrania, ahora es la OTAN europea, con la renuencia de Estados Unidos. Esto es lo que hoy Rusia está disputando. Lo que está disputando, lo que está peleando Rusia es que Estados Unidos se mantenga al margen de esto.
Y de alguna manera está metiendo por la ventana a China, porque hablar de la ONU, y ya se empezó a hablar de un plan de paz que podría llegar a proponer China, significa que China, que hasta ahora estaba marginada, empieza a jugar en el conflicto. No está tan equivocado Trump cuando dice: si fracasa este plan de paz, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Lo que tiene que decidir Estados Unidos es si la Tercera Guerra Mundial es con la participación estadounidense o no, porque evidentemente los europeos están dispuestos a ir a eso y los rusos no tienen muchas más opciones que responder. Y los chinos empiezan a pacientemente a mostrar que ellos son realmente poderosos actores que deben ser reconocidos. Hubo un par de noticias más que les traigo antes de terminar, que los dirigentes polacos, para mostrar un poco en qué está cada uno, anunciaron que están preparando iniciativas a gran escala para preparar a la población polaca. Esto lo dijo Władysław Kukula, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia, a una entrevista en Político. Político, acuérdense que es el medio globalista que acusó a Trump de recibir dineros de la USAID. Según él, el país pretende implementar un conjunto de medidas encaminadas a aumentar la preparación de los ciudadanos ante situaciones de crisis. Las autoridades planean organizar cursos de corta duración sobre protección civil, primeros auxilios para personas sin experiencia militar, así como mejorar las habilidades en el manejo de armas de fuego para quienes ya tienen entrenamiento básico. Además, se ampliará en las escuelas el programa educativo Educación con el Ejército, con el fin de inculcar a los jóvenes los conocimientos y habilidades necesarias desde una edad temprana. Debemos proporcionar a la sociedad las herramientas para resistir, incluso si todos se convierten en soldados. Si no todos se convierten en soldados. Para motivar a los participantes se les dará a ellos y a los empleadores programas de incentivos financieros, compensaciones y exenciones fiscales. Según Kukula, esto será una señal de que el Estado valora la contribución de todos a la seguridad nacional y está convencido de que una alta preparación pública puede convertirse en un poderoso elemento disuasorio, ¿no? Uno se pregunta si los polacos realmente les sobra la plata, porque están rearmando el país a una escala sin precedentes, y ahora no solo hacen esta movilización, sino que además la van a apoyar, la van a empujar de alguna manera a través de incentivos fiscales, descuentos, exenciones, compensaciones y demás. Esto es muchísimo dinero. Pero bueno, estamos en el medio del plan de rearmarse para el enfrentamiento con Rusia y esto entra en esa cuestión. Claro que, bueno, los bielorrusos primero, porque son los que tienen la frontera, y después los rusos porque saben que son el objetivo, no deben estar demasiado tranquilos con estas posiciones, que vienen a sumarse a el kit de 72 horas que ahora Europa intenta que todos sus ciudadanos convenzan. De alguna manera sí matizó esta cuestión diciendo, bueno, que son habilidades que también son interesantes y son buenas y que sirven para la vida común luego, que son aplicadas en la vida social, así que aun cuando vos no seas soldado no está de más que lo aprendan, lo cual me parece que sí, que es cierto. El problema es el contexto. O sea, no es que no tenga razón lo que está diciendo, es que en este momento no sé si esto va a ser tomado de esa manera. Por otro lado, los suecos anunciaron un aumento sin precedentes en el gasto de defensa de 300 millones de coronas para fortalecer las Fuerzas Armadas. No sé qué piensan hacer con eso, que según el cambio aparentemente son apenas unos 30 millones de dólares. Esto lo dijo Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, quien destacó que el país se está preparando para los desafíos de seguridad más graves de la Guerra Fría. Uno se pregunta, ¿qué les pasó a los suecos? Se metieron en la OTAN y van a estar seguros. Ahora resulta que siguen. Yo no sé cuál es el interés de Rusia en invadir Suecia, pero evidentemente si la cosa sigue va a terminar sucediendo. Esto lo dijo en una declaración en la red social X, en la nueva forma de comunicaciones oficiales, señalando que la situación geopolítica europea requiere medidas decisivas.
Nos enfrentamos a nuevas amenazas que ya exigen dar un paso histórico, el rearme del ejército en las últimas décadas. Christensen dijo que Suecia ya cumple con las recomendaciones de la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa, pero considera ese nivel insuficiente para garantizar la seguridad nacional a largo plazo, por lo cual, según ellos, para el 2030 tienen que llegar al 3,5%. Yo les recuerdo que les dijeron que menos del 5%, ni se pongan a pensar que no va a alcanzar, y la realidad es que están obtuso el razonamiento de esta gente, que no entiende que inclusive preparar un ejército no se hace de esta manera. Hace falta fondos, por supuesto, pero la realidad es que vos no podés intentar a partir de las reparaciones, de aumentar los fondos, considerar que en 5 años vas a tener un ejército listo para luchar con Rusia. Esto requiere décadas. Tenés que preparar a los ciudadanos, preparar los centros de producción de armas para que funcionen a largo plazo, tenés que garantizar rutas de abastecimiento, tenés que hacer un millón de cosas, no es solo plata. Aún no con 800, con 2, 3, 5 billones de dólares, no lo van a conseguir en 5 años, simplemente no hay. Les va a pasar lo que pasó en un momento de la guerra, cuando el dinero estaba disponible a raudales para Ucrania y no había armas. Y no se puede ir a combatir tirando billetes. ¿Para qué quieren hacer esto? Según la agencia sueca, la idea es comprar nuevos cazas Gripen, desarrollar nuevos sistemas de defensa aérea, modernizar la armada, reforzar la ciberdefensa y según ellos, Suecia ya ha firmado contratos con Estados Unidos para el suministro de misiles Patriot, lo que forma parte de del preparativo para integrarse en las estructuras de la OTAN. Yo les diría que antes de seguir comprando misiles, antimisiles Patriot, que realmente han tenido un pobre desempeño en Ucrania, no han significado absolutamente nada, los rusos los destruyeron a voluntad, y tienen ya de por sí limitados alcances técnicos, hasta aún en los papeles. Deberían pensar en otro tipo de soluciones, porque por más que se llene de sistemas Patriot y NASAMS, no van a cambiar demasiado. No lo pudo hacer Ucrania, porque sería diferente con ellos. Por otro lado, Francia se ha propuesto a desplegar un contingente significativo de tropas europeas al este de Ucrania, incluso a lo largo del Dnieper, para persuadir a Rusia de una vez para que finalice el conflicto armado. Esto lo dijo Associated Press. Según la agencia, la iniciativa considera el marco de la misión de paz, una misión de paz que Rusia no reconoce y que ya ha advertido que no hace. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido, excepto que quieran mandar tropas a la guerra. Que además de la presencia a lo largo del Dnieper, están discutiendo la posibilidad de desplegar las fuerzas en el oeste de Ucrania e incluso en algunos países vecinos. Los detalles específicos del plan aún no han sido revelados, pero va a ser uno de los temas en la cumbre de París. Macron, además, señaló que las fuerzas de paz europeas no se desplegarán directamente en la línea de contacto de combate con las tropas rusas. La principal tarea no es provocar un conflicto con Rusia, sino garantizar la estabilidad de la región. No buscamos enfrentamientos con el ejército ruso, pero en caso de agresión, nuestras fuerzas estarán listas para contraatacar. Sería bueno que Macron mire el estado de su ejército, que lo compare fríamente con el de Rusia y después piense un poquito antes de hablar. No sé si es una buena idea lo que se le está ocurriendo. Macron, en todo caso, tendría que centrar todas sus expectativas en convencerlo a Trump de que le dé su apoyo y cobertura y un apoyo ilimitado. Evidentemente, con la forma en que se está desempeñando, ya la cosa no funciona mucho más. La iniciativa esta francesa tuvo una amplia repercusión a partir de marzo. Varios países, inclusive Polonia y los países bálticos, expresaron su disposición para apoyar
la idea de las tropas de mantenimiento de paz, como ellos le llaman, aunque Alemania y sobre todo Hungría han expresado cierta reserva. Esto podría ser un gesto simbólico que demuestre la determinación de Europa. Por último, Meloni apareció en escena y respaldó curiosamente las críticas de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, a los aliados europeos de Washington el mes pasado. En su discurso inaugural en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vance denunció que el Reino Unido y varios países europeos no estaban respetando la libertad de expresión y los principios democráticos. Estoy de acuerdo, declaró Meloni al Financial Times. Resultó años diciéndolo, Europa se ha perdido un poco. Añadió que creía que la ira del vicepresidente iba dirigida a la clase dominante que impone su ideología a la ciudadanía. Este artículo habla de los vínculos y paralelos ideológicos entre Meloni y Trump y la falta de alineación con otros líderes europeos en este tema crucial. Es muy curioso que resulta que finalmente parece que nos tenemos que tener miedo de la ultraderecha, que es la que quiere negociar la paz con Rusia, y tenemos que apoyar a los democráticos que quieren armarse hasta los dientes para ir a una guerra con Rusia en 5 años. Es delirante lo que hace la prensa y es delirante también lo que hace mucha militancia política, que no hay forma de que ya le entren balas cuando uno trata de explicarle esta situación. El presidente Macron y el primer ministro Starmer han marcado una postura distinta a la del presidente estadounidense, buscan reforzar el ejército ucraniano y han propuesto un despliegue de una fuerza de reasentamiento en el país. Meloni afirmó que a diferencia de Macron y Starmer no está dispuesta a posicionarse como una protagonista en este escenario global. Si piensan simplemente que pueden defenderse, cuidado con el flanco oriental y no consideran, por ejemplo, lo que ocurre en el flanco sur, tienen un problema. Y esto tiene que ver con las inmigraciones de África, que es lo que señala con la inmigración Meloni, ¿no? Bueno, finalmente acá es donde hemos llegado, este es el punto donde estamos parados hoy. La guerra parece que golpea otra vez las puertas, inesperadamente. Muchos pensábamos, bueno, acá la clave era que Estados Unidos salga. De hecho, lo he dicho muchas veces yo, que Estados Unidos salga de esta guerra. Sin Estados Unidos esta guerra no puede seguir adelante. No hay con qué seguir adelante. Lo que nadie imaginó, por lo menos yo no imaginé, era la locura de las élites europeas y la apatía de las sociedades europeas que permiten que pase esto y que inclusive barajan la posibilidad de ir a una guerra sin los Estados Unidos, una guerra con Rusia sin los Estados Unidos, inclusive coqueteando con el uso de armas nucleares. Bueno, evidentemente otra vez volvemos a estar al borde del precipicio, esta vez por la locura de algunos líderes europeos, que curiosamente la prensa muchas veces halaga y nos hace temer, como decía recién, ¿no? Por los líderes de la ultraderecha, que son todos locos y peligrosos, y resulta que de estos no dicen nada, que son los que efectivamente quieren la guerra ahora.